2. Gustan acercarse los integrantes del presidente. Guardamos silencio. En el marco del 21 aniversario de los derechos humanos en el Estado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero han convocado a este foro que le hemos denominado José Francisco Ruiz Massieu. La reforma constitucional mexicana sobre derechos humanos y los tratados internacionales. En este marco, me voy a permitir mencionar a los integrantes del presidio. A la licenciada Marta Elba Garzón Bernal, subsecretaria de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y viene en representación del gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero. A la amiga Sara Jiménez Escobar, en representación de la señora Laura de Rocío, esposa del ciudadano gobernador. A la siempre solidaria con la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, hermana del extinto exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, me refiero a nuestra amiga Marisela Ruiz Massieu. A la licenciada Gloria Mendoza Escobar, titular de la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en el Estado de Guerrero. El licenciado Andrés Arias Jurado, coordinador del Fondo de Apoyo a Periodistas en el Estado. El licenciado Ricardo Salinas Sandoval, juez noveno de primera instancia en materia penal, en representación del doctor Jesús Martínez Armero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. El periodista Igor Petit, coordinador general de grupos vulnerables en el Estado. Y un aplauso muy especial a nuestro anfitrión, el licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Pues quisiera que se pusieran de pie y le brindáramos un fuerte aplauso a Juanito Alarcón Hernández. 21 años al frente. Si no fuera la participación de un director entusiasta, del director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, este evento no se hubiera llevado a efecto, a cabo. Y me refiero, porque aquí están sus alumnos, aquí están sus catedráticos, al doctor Ricardo González Reyes. Gracias por todo su apoyo y por toda su solidaridad para la organización de este evento. Agradecemos a los medios de comunicación, a los catedráticos de la universidad, a los ponentes que en el transcurso y en el momento del desarrollo del foro se van a ir mencionando. Intervención del licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero. Adelante, licenciado Juan Alarcón.
Agradezco la presencia en este importante acto del 17º Foro José Francisco Ruiz Massieu y de la celebración de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Desde luego saludo con mucho afecto a nuestra amiga, la licenciada Marisela Ruiz Massieu, hermana del gobernador de los guerrerenses, José Francisco Ruiz Massieu. Al doctor Ricardo González, con quien coordinamos este esfuerzo para la realización de este foro. Él es director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Maestra Marta Garzón Bernal, amiga entrañable, que colaboró durante muchos años con la Comisión de Derechos Humanos y que ahora es la subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y que viene hoy en representación del señor gobernador Ángel Aguirre Rivera. Muchas gracias, señor. Saludo también al representante del Tribunal Superior de Justicia, a todas las personas que me acompañan en este presidio y desde luego a los ciudadanos y ciudadanas, profesionistas, intelectuales, dirigentes, académicos, como David Cienfuegos, Gilberto Garza Grimaldo, el doctor Max Arturo, Juan Cervantes, consejero de la comisión, tantos amigos y compañeros que aquí están presentes, y a los hombres que son el alma, el corazón. Antes románticamente se decía, juventud divino tesoro, que te vas para no volver. Así lo expresaba Rubén Darío, pero ahora son la vida, son la realidad palpitante de este Estado y de este país. En ellos queremos depositar la semilla de los derechos humanos, pero también depositar en ellos la memoria histórica, porque muchas veces los jóvenes no se les dan a conocer los actos, la obra creadora de algunos hombres que son íconos en la historia nacional y estatal, como es el caso del ilustre guerrerense don José Francisco Ruiz Massieu, a quien hoy recordamos con el invariable afecto, con el reconocimiento de todos los guerrerenses. Lo tenemos como un hombre inteligente, excepcionalmente inteligente, como un creador de instituciones. Él creó la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, él creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Secretaría de la Mujer, fortaleció al Poder Judicial Federal. Aquí no teníamos jueces, no teníamos más que un juez en Acapulco, no teníamos más que ningún magistrado del Tribunal Federal. Teníamos los abogados que ir a Cuernavaca, a Toluca, a Puebla, para promover los juicios de amparo. Y él fortaleció a la institución del Poder Judicial Federal, dándole espacios para que pudieran tener oficinas a la altura de las circunstancias del Poder Judicial Federal, y ahora tenemos varios tribunales del Tribunal Judicial Federal y muchos jueces de distrito. Estos son los avances que nosotros reconocemos en la vida y la obra de José Francisco Ruiz Massieu, además de que está la autopista del Sol, que pues le da vida a Acapulco, a través de la cual debe impulsarse el turismo nacional e internacional para que lleguen hasta este puerto, que es un destino hermoso para el turismo internacional y nacional.
Estamos pues recordando en esta fecha dos aspectos que creo que son de alta significación para Guerrero y para México. Y disculpen mi afonía, pero creo que estoy cambiando de voz. Me ha afectado algún cambio climático. Sin embargo, hago un esfuerzo para darme a entender con ustedes, con mi voz, de que estamos viviendo, si bien es cierto, tiempos difíciles, pero no podemos pasar por alto un acontecimiento tan importante como fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos en el año de 1990, un 27 de septiembre, que fue la fecha que se erigió esta comisión que presido en 1990. El 28 de septiembre tenemos estas fechas muy señaladas porque las consideramos dentro de nuestro calendario cívico institucional de la comisión. El 28 de septiembre se instaló la comisión y el consejo técnico de la misma. ¿Y quién fue quien instaló esta comisión en 1990? Nada menos que el personaje que hoy recordamos, José Francisco Ruiz Massieu. Pero se da una paradoja, y esto es lo que quiero resaltar y significar. Que ese 28 de septiembre de 1990 fue de alegría, fue una fecha histórica que quedó grabada en el corazón y desde luego en los escritos históricos de Guerrero, en los anales de la historia de Guerrero. Porque José Francisco Ruiz Massieu, siendo gobernador, aparte de ser el creador, él declara la instalación como tal de la Comisión de Derechos Humanos y de su Consejo Técnico, en una fecha memorable, el 28 de septiembre. Y en esa ocasión, en una ceremonia solemne, altamente solemne y significativa, en donde reunió a todos los poderes, o a los otros dos poderes, a los funcionarios de todos los niveles, a los presidentes municipales, a la sociedad en la Sala de la República para instalar y presentar a la Comisión de Guerrero, a quienes integraron la Comisión y al Consejo Técnico. Un acto verdaderamente trascendente. La paradoja se da porque fue un 28 de septiembre esta instalación de la comisión, y en esa misma fecha del 28 de septiembre, pero 4 años después, el gobernador de los guerrerenses fue asesinado en la Ciudad de México. Fue privado de la vida de manera artera. Por eso la significación es, por un lado, de alegría, de emociones, de fuertes emociones, de regocijo por la creación de una institución noble y generosa que defiende una causa también noble y generosa como son los derechos humanos. Y por otro lado, una fecha triste, lamentable, luctuosa por la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. Pero ambas fechas corresponden al 28 de septiembre. Por eso conjuntamos la fecha de la creación de la comisión del 90 y la fecha de la muerte como fecha luctuosa del mandatario guerrerense, del ilustre gobernador de los guerrerenses, a quien recordamos porque, ya lo decía al principio, por sus obras, por sus creaciones, creador de instituciones, un hombre lúcido, con un pensamiento que se adelantó a su tiempo y que tantas cosas pronosticó, como aquello que dijo en la política: si no cambiamos, nos cambian. Él se adelantó a su tiempo, él anunció que iba a haber cambios en México, que iba a haber cambios en esta entidad federativa. Si no cambiamos, nos cambian. Y es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora es lo que él dijo en sus escritos, en sus libros, en sus obras, porque era un hombre visionario, era un hombre estadístico,
Creemos todos los guerrerenses que si él no hubiese sido asesinado, él hubiese llegado a la presidencia de la República y quizá estaríamos escribiendo otra historia aquí en Guerrero y quizá estaríamos escribiendo también otra historia en este país. Actualmente, ustedes saben, vivimos momentos problemáticos de la inseguridad. Requerimos del apoyo de la Federación urgente, porque esta es una situación emergente. Requerimos inversiones prontas a favor del Estado de Guerrero por parte del gobierno federal. Que los jóvenes tengan espacios donde estudiar y donde trabajar. Que los universitarios tengan las posibilidades de ir creciendo intelectualmente, porque Guerrero lo necesita. Los jóvenes, ustedes jóvenes, hombres y mujeres, ustedes jóvenes, se dice que son el futuro, pero no, ya son el presente. Pero en el futuro inmediato, tal vez estén ocupando los cargos públicos que ahora muchos de nosotros ostentamos. Y en consecuencia requerimos que la juventud de hoy, de que esta generación, de que esta savia nueva venga a alimentar el árbol frondoso de México y de Guerrero. Necesitamos de una generación pujante para tener un Estado vigoroso, un Estado con un futuro luminoso, espléndido, en donde los guerrerenses encontremos la paz, encontremos la concordia, encontremos la bandera blanca del respeto a los derechos humanos. Esa es nuestra fe, jóvenes, esa es nuestra fe, señoras y señores, esa es también nuestra esperanza. Luchemos por la bandera de la paz, de la democracia con libertad y dignidad, por México y por Guerrero. Muchísimas gracias. Le pedimos a la licenciada Marisela Ruiz Macié que nos dé un mensaje, si no es mucha la molestia, licenciada. Con el aplauso de todos los estudiantes y los asistentes. Muy buenos días, jóvenes, amigos del presidio, amigo Juanito, Ricardo, Marta Elba y todos los compañeros Andrés, Igor, que nos acompañan esta mañana. Hablar de Pepe y los derechos humanos es importante no solo este día, sino todos los días desde hace 21 años que se fundó, se instaló esta Comisión Estatal de Derechos Humanos y su Consejo Técnico. Pensar en aquel entonces en que se requería una instancia que protegiera, que cuidara nuestros derechos como personas, era muy audaz. Comisión que de alguna manera se creó y se instaló constitucionalmente antes inclusive que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue la primera comisión estatal en el país. Ya lo decía nuestro amigo don Juan Alarcón, paradójicamente el día que él hace realidad que se instale esta comisión que proteja los derechos humanos de los guerrerenses, 28 de septiembre, 4 años después, es abatido por las balas de un cobarde, respondiendo a intereses oscuros de la política nacional. Es decir, quien anhelaba que fueran respetados los derechos humanos es a quien no le respetan el derecho a la vida y se la arrebatan.
Decirles, jóvenes, que esta motivación, este objetivo de estar aquí, lo agradezco no solo para hablar de José Francisco y los derechos humanos, sino por dos motivos. Uno, decirles que Pepe, como cariñosamente le llamábamos su familia y sus amigos y el propio pueblo de Guerrero, fue un alumno como ustedes, lleno de ilusiones, con dificultades económicas para estudiar, pero siempre con la idea, con la convicción de que solo preparándose académicamente, los abogados fundamentalmente podrían llegar al poder. Pero el poder no como forma de control o de enriquecimiento, sino como la oportunidad de poder servir a los demás. Decirles que Pepe era un convencido de que los abogados eran los mejores servidores públicos, pero abogados cultos, abogados, decía él, que conocieran la historia de Guerrero, la historia de México, que conocieran el pasado para que entendieran el presente y diseñaran el futuro, abogados para cuidar de su integración, de su integridad familiar y de su patrimonio. Cualquiera que se acercara a él para comentarle que quería estudiar y que le ayudara, ya siendo el funcionario público, le pregunta: ¿qué vas a estudiar? Quiero ser médico. Sí, pero antes debes ser abogado para poder defender lo tuyo y a los tuyos. Decirles que no se necesitó mucho, nada más que los deseos legítimos de ser abogado para lograrlo. Que ustedes están en la ruta, es cierto, en circunstancias quizá más desventajosas por cómo estamos viviendo, pero con la gran ventaja de que les acercaron las escuelas de la universidad, que hace 20, 25 y 30 años sonaba imposible que en Acapulco se pudiera estudiar. A mí me tocó la fortuna de ser maestra de la primera escuela de contaduría, cuando, debo decirlo, los alumnos eran mayores que yo misma, que era la profesora, porque eran gente que había esperado 10, 15 y 20 años la oportunidad de estudiar en Acapulco. No la había. Cuando la hubo y se inscribieron, eran compañeros de 40, 45 y 50 años. Ustedes tienen la ventaja de tener la escuela aquí, de tener todo lo que significan las instalaciones y el corazón de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde varios de nosotros hemos estudiado. Que no desaprovechen esta posibilidad, que no desgasten sus energías, que para eso hay más tiempo que vida, en el rock and roll, en la pachanga, en matar clases, en no estudiar. Que para salir adelante, cualquiera, pero hablando de Pepe, lo único que lo puso en circunstancias igualitarias con sus compañeros de la Ciudad de México y con quienes después fueron altos funcionarios de cualquier partido y hasta presidentes de la República, fue el estudio en una universidad pública como la Nacional Autónoma de México. Y lo único que, estando en circunstancias de igualdad, lo hicieron resaltar, resurgir por sobre todos los demás, fue su capacidad para estudiar, su dedicación al estudio, sus anhelos de salir adelante, para prepararse, aprender más, conocer más y regresar a su estado, como lo hizo en 1986, a dar, a retribuir, a regresar, a devolver a Guerrero lo que Guerrero le había dado durante todos sus estudios. Habiendo
comentado y alentado en memoria de José Francisco, que ustedes estudien, que no se dejen de caer, que le pongan ganas, que no se alegren cuando alguno de los maestros falta, que no maten clases, que no hagan tanto puente, que se dediquen a estudiar. En esta vida nadie sale adelante sin estudios, sin conocimientos, cada día está más competido. Decirles que es una obligación como humanos hacerlo por ustedes, por Acapulco, por Guerrero, por sus familias, que estar en este foro es un privilegio, no solo por lo que significa, sino por lo que entraña, no solo porque sea un foro que lleve el nombre de Pepe, ni porque desafortunadamente sea el número 17, porque hace 17 años fue asesinado. Este foro es importante para que entendamos que hay que respetar los derechos humanos en todos los sentidos, y no solo la comisión tiene que velar por ello, tienen que velar todos los ciudadanos. Todos somos corresponsables del respeto a los derechos humanos. Y decirle a mi amigo, a mi hermano don Juan Alarcón, que yo como persona, como ciudadana, miembro de una familia que en su momento, hace 17 años y de hace 17 años para acá, ha sido agraviada con la muerte de José Francisco y otras, le pongan el mismo interés en defender los derechos humanos de los victimarios como los derechos humanos de las familias de las víctimas. Se lo digo yo que lo sufrí, que jamás una comisión ni estatal ni nacional de los derechos humanos tendió una mano a los Ruiz Massieu o a los guerrerenses. Todo fue a las familias de los victimarios que ahora están libres y que fueron los culpables, que nos dejaron huérfanos, que nos dejaron llorando la ausencia de un gobernante que pudo haber sacado a Guerrero del cabuz del desarrollo, pero nadie tendió la mano. Las familias de las víctimas y en la situación en que vivimos requiere del apoyo de la Comisión de Derechos Humanos. No solo los victimarios tienen derechos, son quienes menos deben respetarse sus derechos porque no fueron capaces de respetar los de su víctima. Gracias. Mientras nos ubicamos en la parte de atrás para que quede libre este espacio, por favor. En ese segundo bloque estamos presentando también en el presidio al representante del presidente municipal de Acapulco, el doctor Manuel Añorbe Baños, en la persona del licenciado Felipe Esteban Gómez Gutiérrez, director de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento.